Buen día, Martín, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor, muchas gracias por este contacto. A ver, son varias cosas las que le debemos consultar, cuestiones sobre las que todavía no terminamos de entender bien. Volviendo primero, para que vayamos en orden cronológico, ¿no? La presentación del DNU y modificación de un montón de normativas por decreto. ¿Hasta dónde es posible lo que hizo el presidente? Y otra cuestión que no termino de entender, ¿no debe estar debidamente argumentado la necesidad y urgencia para hacerlo por decreto? Sí, contesto las dos preguntas. Bien. ¿Hasta dónde el presidente puede dictar un DNU? Es constitucional, está introducida esa prerrogativa en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, y como bien decís, es solamente para los casos que fundamente que hay necesidad y urgencia. Lamentablemente, esa fundamentación es lo suficientemente laxa muchas veces como para que se discuta luego judicialmente si esa necesidad y esa urgencia realmente ha existido o no ha existido. Los DNU en Argentina tienen después un trámite legislativo, se ha hablado mucho de eso, es una ley del año 2006 que los ha reglamentado, que ha modificado incluso el trámite de promulgación de las leyes, porque basta una sola Cámara para que se denuncie la ley, cuando una ley que es tratada inicialmente por el Congreso necesita la aprobación de las dos cámaras. Claro. Así se ha legislado en Argentina en los últimos prácticamente 20 años, y bueno, es algo que los presidentes han utilizado y abusado muchas veces. Sí. En este caso hay una fundamentación del DNU, está fundado, después uno puede decir si esa fundamentación es o no es correcta. Para eso está el Poder Judicial en cada caso concreto y se plantee respecto a declararlo o no inconstitucional en cuanto a las materias que el Poder Judicial tiene condiciones de tratar. El Poder Judicial no trata en abstracto o genéricamente la validez o no de un DNU, porque para eso tiene que haber un caso concreto y tiene que haber unas personas, un colectivo de personas afectadas en sus derechos para que entonces pueda ser tratado por el Poder Judicial, que es lo que está empezando a pasar ahora, con algunos amparos que están siendo introducidos en la justicia. Ayer a la CGT le abrieron un amparo, le abrieron el trámite, ¿no? En el Fuero del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en el Nacional. Le rechazaron inicialmente la medida cautelar, porque por el Estado Nacional no se pueden dictar medidas cautelares, otra vez también promulgada durante el gobierno de justicialismo de la señora Kirchner, y sí abrieron el trámite y le corrieron una vista al Poder Ejecutivo para que nos responda, y a partir de ahí resolverá doctor, el trabajo. Perdón que lo interrumpa, pero lo estamos recibiendo mal con la señal. Le quería pedir si se podía reubicar, a ver si podemos mejorar el contacto. A ver, ¿ahora me escuchas? Yo estoy sentado. ¿Tiene manos libres? ¿Está utilizando manos libres o altavoz? No, para nada. Bien, bueno, doctor. A ver, me parece interesante lo que mencionó del Poder Judicial. El Poder Legislativo, es decir, el Congreso, no puede rechazar artículos particulares, lo tiene que aprobar o rechazar de manera completa. El Poder Judicial tiene esa potestad, digamos, puede decir este artículo es inconstitucional, este puede quedar vigente, ¿lo puede hacer? Sí, es así. El Poder Judicial incluso no puede, o no podría en principio, abocarse al tratamiento completo del DNU. Como te decía, tiene que analizarlo en cada caso concreto, y no hay ninguna persona que esté legitimada procesalmente para poder reclamarle al Poder Judicial que declare inconstitucional todo el DNU. Sí puede, pero en el caso que te comentaba, el Judicial Trabajo, la CGT, por ejemplo, reclamar la inconstitucionalidad de aquellas partes del DNU que afecten al colectivo de trabajadores, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la CGT no podría pedir que se declare inconstitucional la parte del DNU que afecta a los despachantes de aduana. Para eso estarán seguramente los despachantes de aduana que iniciarán a su vez su proceso judicial. O sea, puede haber, cuando entre en vigencia, porque bueno, lo dijo en la respuesta a la CGT, no está vigente, es inaplicable la cautelar, pero uno entiende, cuando entre en vigencia, aquellos que creen que se ven perjudicados pueden hacer una catarata de denuncias en el Poder Judicial. Puede haber una cantidad importante de demandas
suele ocurrir en estos casos, también suele ocurrir en la justicia, filtra muchas de esas demandas y en muy pocos casos declara inconstitucionalidad, que es algo muy restrictiva, claro. La interpretación en ese sentido. Para que se una idea, muy pocos de DNU han sido declarados inconstitucionales en los últimos 20 años, no creo que superen los 10, y ha habido más de 300. Claro. Y el Congreso jamás ha rechazado un DNU del Poder Ejecutivo. Bueno, está hecho el sistema para que no lo puedan rechazar, ¿no? Con esto de que si una de las dos cámaras lo aprueba... Para que, sí, cuando el Poder Ejecutivo tiene una mayoría en alguna de las cámaras. Claro. En este caso, el Poder Ejecutivo no la tiene. Claro. Esa es la diferencia política respecto de los últimos 20 años. Claro. Doctor, en uno de los artículos del proyecto de ley que se envió en la jornada de ayer está la ratificación del DNU emitido por Javier Milei. Ahora, uno entiende que el trámite es comisión bicameral de tratamiento legislativo y después vas a las dos cámaras. ¿Se puede hacer lo que quieren hacer, que se refuerce en este proyecto de ley y no lo discuta la bicameral? Sí, podría hacerlo, porque en definitiva va a ser el Congreso el que apruebe o desapruebe, ratifique o no ratifique el DNU. El Congreso va a ser el que va a validar que no pase por la bicameral. Entonces, esa ratificación que pide el proyecto presentado ayer el Poder Ejecutivo, si en este mes de enero sucede, va a quedar abstracto el tratamiento del DNU a través de la bicameral, a través del procedimiento ordinario. Claro. Ahora no pueden, a ver, supongamos que no lo quieren aprobar, no se vota ese artículo, no pierde vigencia el DNU hasta que no lo trate la bicameral. Exactamente. ¿Y podría modificarlo para que pierda vigencia? ¿Cómo? ¿Podría modificarlo al proyecto de ley para que pierda vigencia el DNU o eso lo tiene que hacer sí o sí la bicameral? No, porque al Congreso no se le está pidiendo que trate el contenido del DNU. Perdón. Ajá. El contenido del DNU, sino que lo ratifiquen todo o en nada. Claro. Lo que puede pasar es que el Congreso, en la negociación política de enero, el Congreso decida no ratificarlo y el Poder Ejecutivo vea que el DNU empieza a caerse, porque no lo va a tener un rechazo en bicameral y en las cámaras en marzo, y empieza una negociación de enmendamiento del DNU, en donde se manden nuevos proyectos de ley durante las sesiones extraordinarias, que se puede hacer, en donde el Congreso empiece a tratar aquellas partes del DNU que el presidente Milei obtenga conformidades de los diputados y de los senadores. Claro, ya tendría que negociar, ya estaríamos en una cuestión más política que técnica, que es lo que estamos discutiendo ¿Qué ahora? es lo que yo estimo que puede suceder durante el PNM? Claro. Doctor, o simplemente empiece ese terreno. Claro. Doctor, por último, esto me interesaba mucho porque imagino que la audiencia también, que anoche seguramente leía los títulos que decían el presidente busca la suma del poder político con el pedido de delegación legislativa. Puntualmente, ¿qué es lo que está pidiendo con esta declaración de emergencia al Congreso? Él está pidiendo que facultades, digamos, justamente legislativas para, a partir de la emergencia económica y social, que de vuelta es algo más que común en la Argentina. Yo creo que cada presidente, desde el presidente Menem en adelante, ha tenido emergencias casi permanentes, y esa declaración de emergencia del Congreso le da facultades para, sobre determinadas materias, reglamentar vía decretos las leyes que el Congreso vaya apruebe ahora inicialmente, y asumir algunas facultades que no tendría ordinariamente para seguir haciendo modificaciones en ciertas normas de rango legal, ¿no? Claro. De ciertas leyes. En definitiva, eso es lo que está pidiendo. De vuelta, va a ser una negociación política. Claro. No es algo extraordinario, es algo que ha sucedido. El presidente Fernández, aún antes de la pandemia, pero tuvo esas facultades. O sea, el presidente Fernández tuvo una ley de emergencia económica dictada en diciembre del 2019, que le dio similares facultades durante todo su periodo, que las fue renovando incluso con decreto. Esas facultades delegadas no las renovó por ley, sino que las renovó por decreto, que es algo que es constitucional.
Claro. Ahora yo creo que lo paradójico de esto es la extensión de la emergencia, ¿no? Son muchísimas las áreas que involucra y además le da la posibilidad de que la emergencia dure todo el periodo de vigencia presidencial de Javier Milei. Sí, eso también es extraño. Sí. Es algo que busca en función de tener más flexibilidad y por supuesto más poder a la hora de reformar, que es lo que está planteando el número uno. Claro. Es subsanar el hecho de que tiene minoría en ambas cámaras, digamos, poder hacer también, esto. Por supuesto, sí, todo gobierno con debilidad política en el poder legislativo pretende conseguir ese tipo de poder. Te repito, esto ha sucedido siempre. Sí. La diferencia es que y ganó malamente, ¿no? Porque es algo que no correspondería, pero ha sucedido siempre. Y en el caso de los anteriores gobiernos lo obtenían muy fácilmente porque tenían la mayoría en el poder legislativo. Claro. En este caso lo difícil es que la obtenga porque no tiene justamente las mayorías en el poder legislativo. Doctor, por último, con esta pregunta cierro para que quede claro. Si se aprueba esta delegación legislativa, ¿qué rol le quedaría al Congreso si delega el poder legislativo en manos del Ejecutivo? No, le queda siempre un rol de control. Primero, estas delegaciones no son en todo tipo de normas, se suscriben las cuestiones que justamente se escriben este tipo de delegaciones, fundamentalmente con las económicas y en algunos servicios sociales, y después el Congreso siempre tiene la facultad de derogar la delegación. Ajá, el Congreso es el que otorga y saca, y quita. Claro. O sea que si en determinado momento los diputados y senadores ven que se está haciendo un abuso de esta delegación, lo pueden quitar. Por supuesto, bien, por supuesto. Bien. Siempre, y tenemos presente que en 2 años va a haber una renovación legislativa. Por supuesto. Con lo cual también eso va a dar medida de cuál va a ser el funcionamiento de las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy claro en la explicación. Bueno, muchísimas gracias y tengan buenos días. Hablamos con el doctor Pablo Piróvano.